primero de esto de té, un sobrecito de té. Voy a decir, ya se ha puesto amarillo. No hay nueva mesa. Bueno, ya está bien de remover. Bueno, Cuando usted lo quiera. que vamos. Vamos a lo que vamos. Va. Juan Gómez Jurado. ¡Hombre! El todopoderoso. Me hace muchísima ilusión. Es de casi el que más ilusión me hace, de los que he hecho hasta ahora. Me daba mucha curiosidad porque ya conocía a Juan Gómez Jurado de antes. El todopoderoso. Y tengo que decir que después de los 4 a veces era con el que me sentía más identificada. Así por que eso, esto no iba a tardar en pasar. Es identificación como una ruina, ¿no? Te sabe mal. Muy buena empatía de... Ay, pobre chaval. Y se pasa porque todo el yo mundo, muchas ya veces todo pues, soy tonto. así también. No sé si debería haber empezado por estos dos, que son los dos últimos, a lo mejor debería haber empezado por los anteriores, pero yo de momento no me he arrepentido. Eso quiere decir que te leerás los anteriores. Sí, Sí, seguramente. efectivamente. Son 3 partes, estas son las 2 primeras, Reina Roja y Loba Negra. La tercera sale en noviembre, tendré que esperar, para mi desgracia, para poder leérmela. Y estos son pues los 2 primeros que son los que sí que me he leído. Es el clientelismo que sí funciona. Porque hace clientelismo, hace cosas que están bien, entonces a la gente les gusta y repite. No, la palabra clientelismo no la hemos cargado. ¿Por qué? Porque ya es chancho. No. Las portadas me parecen maravillosas, pero una cosa que me hace gracia es que los dos, como todos los libros, vienen con la tira hasta aquí abajo, con toda la promo de no sé cuántas vendidas, no sé qué. Eso lo he quitado, que me parece un rollo. Pero eso es solo lo que ponen encima. La portada real es negro, título, blanco, ya está, fin. Yo no sé, depende. Cuando acabas de comprar, te dejas la de fuera, porque está muy a la moda. Esto lo han hecho según la moda, tal. La otra ya es cuando tienes hace 20 años y te mola más en la estantería así el libro libre. Y suele ser más sobrio, suele ser... Yo lo que Claro, hago es suele que poner fotografías mientras ahí. no lo estoy leyendo, lo dejo con esto puesto porque me mola mucho. Pero mientras lo estoy leyendo es un puto rollo esto, se arruga siempre, Sí, se mueve, mientras lo estás totalmente. leyendo lo dejas Totalmente. así. Y bueno, esta es la otra. Están de moda, todo guay. Y bueno, también quería comentar un par de cosas de las portadas y del título. Y es que como Juan Gómez Jurado pues es un rayado de la vida. En el primero, como es el primero, hay una persona. En este hay 2. Y en el tercero, que la portada ya existe, hay 3. Y los títulos de las 3 portadas todas tienen 9 letras. Si las cuentas, todas tienen 9 letras. Estas 2 y la última que se llama Rey Blanco, todas 9 letras. Yo eso hasta que no lo dijo alguien, pues no me enteré. Son tralladas, tan tralladas, que bueno. Está bien, son curiosidades. Si decimos curiosidades. Y ahora sí que vamos a meternos ya en materia. Los protagonistas son Antonia Scott y John Gutiérrez. Los nombres maravillosos también. Antonia Scott, o sea. ¿Y esto dónde pasa? Claro, yo me adelanto, yo como siempre. Aquí en España. En España. Y tienen nombres americanos. No, en realidad no. No. En plan, Antonia Scott es porque tiene la familia de su padre, es inglesa. Y John Bueno, Gutiérrez, pues, es de aquí. Perdón, en es que realidad. no soy bastante todopoderoso. Sajones. Que tienen apellidos sajones. Bueno, En el primer libro, Reina Roja, comienza con que John, que es muy buena persona,
quiere ayudar a una chica. Y por querer ayudar a esa chica se mete en un lío, porque ella no se deja ayudar y al final hace que lo acaben pillando. Él acaba suspendido de empleo y sueldo. Lo están investigando a ver qué es lo que ha hecho. Que todo es un desastre. Y Suspendido de empleo y sueldo. aparece alguien que le va a salvar la vida. Pero a cambio de algo, claro. Solidaridad a cambio de qué. Y ese algo está relacionado con la maravillosa Antonia Scott. Y lo que va a tener que hacer John es conseguir que Antonia Scott vuelva a su antiguo trabajo, que está relacionado con este personaje misterioso que le ha venido a ayudar, que se llama Mentor, que no es su nombre real. Su nombre real no ha aparecido hasta en lo que yo he leído. Hasta ahora que te has leído estos 2 libros, en el tercero. Sí, no lo sé. A mí me da un poco de curiosidad. Curiosidad por qué nombre le da Juan Gómez Jurado a ese personaje que... y el trabajo este, pues tampoco voy a desvelar mucho, pero consiste más o menos en cómo resolver casos de crímenes, pero como al margen de la policía y del Estado. Como intentar pillarlos sin que tú sepas que los estás intentando pillar, algo así. Ah, no, entonces es más. Es decir, de eso toda la serie, el equipo A. Sí, sí. Si tienes suerte podrá contratarlos. Entonces, al margen de la ley. Es que ya te digo así, pero por no cortar más. Lo suspendido de empleo y sueldo, esto es de peli de los 80, pero de puta madre, ¿no? Está bien, está bien. Suspendido de empleo y sueldo. No, la placa no. Pero Antonia Scott no es ni policía, ni ha estudiado... Ni se le espera, nada. Ni es forense, nada de eso, nada de eso. Lo que tiene Antonia Scott es su extraordinaria inteligencia. Bueno, es un repelente. Un poco. Y eso es lo que le hace tener la mejor capacidad de razonar, pensamiento lateral, memoria, todo. Todo lo que tenga que ver con el conocimiento. El pensamiento lateral es el que tienes aquí. Sí, como que tú a lo mejor piensas que la solución está en ese camino y parece que evidentemente va a estar en ese camino, pero no has pensado en el resto de posibilidades. Algo así. Entonces quiere decir que ese tipo de gente piensa mucho en esas posibilidades. Sí. Que tiene en cuenta cosas que tú no has tenido en cuenta. Que va bien para jugar ajedrez, vamos. Bueno. Y para ilustrar esta inteligencia me gustaría leer un párrafo del primer libro que Vamos me parece guapísimo. A continuación vamos a leer un párrafo. Versículo Página 3. 278. Página 278. Reina Roja. Y dice... Antonia y John tienen que conseguir una cantidad importante de dinero, no vamos a decir para qué, en muy poco tiempo. Y pues no saben de dónde sacarlo y Antonia ya empieza a hacer sus gestiones. Ella sabe lo que está haciendo, no necesita la ayuda de John. Ah. Esto quiere decir que no se deja ayudar. Que tiene una manera particular Es que dice que no se deja ayudar y a lo mejor que no le parece de puta falta. Él se lo parece, pero... Sí. Entonces ella pues ya lo suyo. hace un buen equipo, pero Antonia pues le gusta cuando su cerebro empieza a funcionar, a veces necesitas dejar que ella acabe y luego... Claro, porque ten en cuenta que ella va a ella y su pensamiento paralelo son 2 personas, ya le sobra gente. Gente es lo que le sobra, ¿eh? Entonces van a una especie de salón de juegos o algo así. Antonia entra, está ahí unos 90 minutos y luego cuando ya le han dado al tío el dinero y todo, John le pregunta, ¿cómo demonios se te ha ocurrido esto? Y Antonia dice, al escuchar lo del chofer de Ramón Ortiz el otro día. ¿Y has aprendido a jugar al blackjack en 19 minutos? No, a jugar he aprendido en 1 minuto. Los otros 18 he aprendido a contar las cartas. O sea, creo que ya podemos entender un poco. Los sobraditos. Evidentemente John no podía hacer nada para ayudarle a contar las cartas del juego. Y pues no, de la inteligencia creo que ya está, todo dicho. Bien. Y pero evidentemente si es lo único que puedas decir de Antonia especial es que es muy inteligente, pues sería un rollo. Antonia es mucho más que su inteligencia.
Y en el primer libro, una de las cosas que a mí más me han atrapado del primer libro es que vas conociendo al personaje de Antonia poco a poco. Y desde la primera página, desde la primerísima, que empieza con el personaje de Antonia, estás enganchadísimo a saber quién es esa Antonia, de dónde ha salido, por qué es tan peculiar, por qué es tan inteligente, por qué parece que lo sabe todo ya. Entonces te dan la información de Antonia como en dosis pequeñas. Pero el tío sería Sheldon o Sherlock Holmes. Sí, Claro, tiene cosas de... Antonia Tiene es cosas de nuevo. ambos. ¿Nadie lo ha hecho o no lo conocemos? Que alguien lo habrá hecho. Sí, entonces te van dando como esa información en dosis pequeñas, pero que son muy interesantes y muy adictivas. Y Se convierte en una de las formas de trabajar de este señor. entonces, Señor Juan. por un lado está el personaje de Antonia, que es muy interesante, pero también está la trama. Entonces se va como complementando. Se complementan, sí. Vamos adelantando la historia mientras vamos dando datos. Sí. De Antonia, de su pasado, de por qué ha llegado Normalmente ahí. en la historia suelen haber datos, ¿no? Cuando se hace así, ahora últimamente muy picadito, muy todo muy... En la misma historia es cuando estás descubriendo los personajes. Aquí van pasando cosas y aparte te van soltando cosas que te servirán luego, ¿no? Espero, porque os ha dejado unas cuantas, ¿no? Para la tercera, claro, seguro, si es que esto... Durante todo el primer libro estás conociendo a Antonia. Incluso a lo mejor al principio del segundo hay cosas que no sabías de ella. ¿Y las va utilizando? Por los... Sí. Claro. Si no, ¿para qué? O para rellenar, porque vaya tocho, ¿eh? Vale. Pero el personaje de Antonia está muy bien, muy interesante, pero no tendría ninguna gracia si no estuviera John ahí. Que es el gran inspector John Gutiérrez, que es todo lo contrario a ella. Ya a primera vista, lo primero que canta es el físico. Ella es diminuta, muy delgada, pequeña. Chiquitina. Hacemos en caso. Y él es un hombre grande, de Bilbao, para empezar. Vale. Grande y fuerte. No es que esté gordo, que es la frase que siempre se dice de él. Es de West Hampton. Los conozco. Pero la personalidad tampoco es completamente distinta también. Antonia ya nos podemos imaginar cómo es. Pues muy racional, que parece que no, como muy fría, muy distante, calculadora. Y John es todo amor y humanidad. Todo social. Todo, mira, ciencias y humanidades. ¿No? A veces es un poco impulsivo, incluso un poco bruto, pero nunca malo ni agresivo, siempre con la buena intención ahí. Humano, soy demasiado humano. Bueno, Y otro apunte es que es gay, así que ya queda descartada desde el principio la historia de amor, que no todo tiene que ir siempre de amor. que no todo es follar en esta vida. No todo va a ser follar. Vale. Y aunque el personaje de John no me cierra apenas ningún misterio, el misterio está en Antonio, no tendría sentido si no estuviera él ahí, porque lo que mola es ver cómo se relacionan entre ellos, siendo tan distintos, porque cada uno acaba aprendiendo del otro. Por eso el misterio está en ella, porque en él, como va de cara, ¿qué le va a poner si ya lo ves? El misterio siempre tiene que estar en el Sheldon. Vale, y la relación entre los dos, como en realidad la vida es una mezcla de esos dos mundos. Pues ella aprende, en plan, ella le queda poco por aprender, ella parece que lo sepa todo ya, pero a lo mejor pues de relaciones sociales y cosas así, pues o entender el sarcasmo. Sheldon, Lee, Nara Lee, Sheldon, Lee, Cooper. Pues ella aprende mucho de él y evoluciona mucho. Y evidentemente él aprende de él. Pues si lo puedes así, lo haces guay, esto, todo lo que me estás planteando. Y luego, ¿cuántas cosas pasan? Luego, al igual no han sacado un peli por eso, porque al igual hay 500 historias de a ver qué Sí, coño es una yo película. Vale, pensaba son que de 2 horas ahora, pero es que... a lo mejor depende casi de todo lo que colaríamos pase. en serie. Claro, hay que tirar de serie porque no, esto es una peli, ¿no? ¿Qué dices?
Y también lo que mola es que... Porque por lo que me has dicho me vuelvo mucho a trama, venga, Sí. venga. Sí. No le dicen road movie esto, no, algo así. A mí me pone esa manera. En el oficio en el que están, evidentemente, pues es un oficio de riesgo. Pues- Y pasan por momentos de peligro, de presión, de riesgo de muerte. Y eso, pues, quieras que no, te une a la gente. Si has pasado por peligros de muerte con alguien, pues... Eso une, si es que no. Entonces, a la vez que nosotros, John va conociendo a Antonia. Porque, evidentemente, ella no le cuenta desde el principio. No, es porque escucha la voz en off de cuando... Tú te crees que no, pero él está ahí escuchando también. Espera, que ahora explican algo de ella, a ver. Y pues lo que he dicho antes, que va descubriendo quién es Antonia y la va humanizando un poco a ella. Pero esto pasa sobre todo a partir del segundo, cuando ya se ha consolidado un poco esa relación entre ellos. Él es humano, ya que sea imbécil, lleva imbecilidades. Es humano, es un joven. En cambio, los Cooper tenemos que humanizarlos. ¿Por qué? ¿Porque no se equivocan? ¿Porque saben de todo? ¿Por qué? Esto seguro que no lo entiende Juan. ¿Qué tienen mal? ¿Qué hay mal en ellos? No, nada. Y aquí voy a leer otro fragmento que me parece maravilloso para hablar un poco de esta relación entre ellos. En plan, es como un momento de Vale. amistad. Para poner un poco en contexto, a Antonia le gusta jugar a un juego que es que cuando hay un sentimiento, un concepto, una idea que no tiene una palabra asignada, busca esa palabra en otro idioma. Además, siempre en idiomas rarísimos, poco conocidos o que habla muy poca gente. Y coge la palabra general como una específica. No. Es de que no está en ese idioma. En plan, es una palabra en otro idioma que tú no entiendes porque es en otro idioma Ya, y pero- no tiene traducción a tu idioma. Esa traducción pues sería una frase entera, que sería la definición de esa palabra. Claro, pues entonces en vez de son conceptos. Vale, en vez de una palabra, es un concepto. Cuando encuentran un concepto, un sentimiento o lo que sea, que no hay una palabra para ello, si hay un idioma seguro, ¿no? Igual por eso son raros, porque vete a saber tú el idioma. Esto lo utilizan mucho en Mongolia del Sur, porque allí hace frío, y como los esquimales. Sí, en español seguro que también hay palabras que no tienen traducciones a otros idiomas, creo. Claro, Debería también ser. habrá palabras de aquí como el que solo pase aquí, No no lo se sé. me ocurre. Así a voz de pronto. Vale, Antonia dice una frase, valdría si tiene solo sentido en ese idioma. Y John le dice, entonces tengo una palabra para lo que te está haciendo Romero, que es una comisaria que a Antonia no le cae muy bien. Antonia pregunta cuál y él le dice, me estás tocando el coño. Antonia se ofende un montón porque no le gustan nada los tacos, piensa que empobrecen el lenguaje. Y John le dice, cielo, los tacos son cultura, son capaces de expresar emociones que otras palabras no pueden. Le obliga a decirlo, Antonia no quiere, le da vergüenza, hasta que al final no le queda otra y dice, está bien, me estás tocando el coño, dice en voz baja. Inaceptable, piensa yo. Más fuerte, tiene que llenarte por completo, no solo estás diciendo cómo te sientes, estás meando tu territorio, otra vez. Antonia toma aire como para aceptar un Oscar y por fin, me estás tocando el coño, proclama con la boca llena. John le pregunta cómo se siente y ella le dice, como si hubiera capturado un sentimiento. Y esta última frase, esto de haber capturado un sentimiento y toda la escena en general, a mí, no sé, me parece como muy tierna y me hace pensar que si fuera una serie o una película, sería ese momento en el que se miran y empieza a sonar música bonita. Es que suena todo muy igual, hasta el comisario Romero. A ver cuando hace la peli o la serie. Porque este tío, por lo que veo, escribe series o pelis. Sí, es como que a mí me da esa sensación de que pasan muchas cosas. A mí me gusta mucho, a mí que no soy lector. Porque aquí hay muchas páginas, aquí Claro. da tiempo que pasen muchas cosas. Pero si pasan muchas cosas, solo hacemos venga, sin presupuesto. Porque pasan muchas cosas.
Eso no le gusta a nadie, es que no es agradecido a ningún director. Que pasan muchas cosas. Claro, no se puede explayar, y los actores tampoco, ni la dirección de actores tampoco les va a gustar. Porque, hombre, si es una serie que hemos vendido 3 temporadas, pues bueno, pues ya nos lo planteamos en que en 3 temporadas, o en una, pero en una puta peli. Es un compromiso. O eso, o empezamos a tachar, y a ver qué cara pone cuando vayamos tachando esto. Me lo como, esto no es importante. Ya, claro, es que entonces ya no será un pedazo de libro, ya será una historia más. ¿Qué dices? Pues para saber te inventa cualquier mierda. Claro, para joderlo. Y creo que podría decir muchas más cosas de Joven y Antoña. Hombre. Sí, yo creo que sí. 500 y pico páginas cada uno. ¿Qué te digo? Que yo aún así he tardado bastante para lo como libros que es alguna gente. Con letras chicas. Y no hay fotos, ¿eh? Ni un dibujito. Sí, hay alguna, como alguna especie de ilustración o algo así en alguna página. Te la contesto. Mira, esta es justo la que sale en la portada. Eso iba a decir, en plan moderno, esta es la portada. Aún así hay como a lo mejor 4 en todo el libro, ¿eh? Tampoco. Porque aquí ha puesto una... Entonces, ¿aquí qué pasa? Que empieza otra parte del libro. Sí, Capítulo. cada uno está dividido como en 3 partes, creo. Cada libro. Tercera parte. Antonia Font. Rosalía de Castro. Esta muchacha le gustaba. Le gusta. Está bien, hombre, de todas maneras tampoco es tamaño Biblia, ¿eh? Se lee bien. Yo que soy miope. Yo he leído libros que son tamaño más reducido. Yo he tenido Biblias en mis manos. Y, hostia puta. Pero ¿cuánto ha escrito esta gente? Ezequiel, acabo de ver, hablando de Biblias. Carla. Y Agradecimientos. Qué nombre más raro. creo que por este capítulo ya está bien, pero antes, ahora me acabo de acordar, quería leer una cosa de los agradecimientos. A Arturo González Campos, mi amigo, mi socio, en tantas locuras que leyó, aportó y me tranquilizó. A Javier Cansado, que no se lo ha leído, pero ha visto el tráiler. Ni se lo va a leer. Ya te lo digo yo que no. Bueno. Que ha visto el tráiler, ¿qué tráiler? Lo que hablan siempre es un guiño al Por eso me hizo todopoderoso. gracia.